Quiero repasar lo que estudiamos en nuestra primera sesión de hoy. Hemos estudiado Apocalipsis 16:15, un versículo clave. Hemos visto que esta es una advertencia de Jesús, que los que lleguen al momento de la sexta plaga se encuentren en el lado correcto, porque si no, hemos visto que la ira de Dios se manifestará en contra de ellos. Y vimos que la advertencia de Jesús dice: he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Qué momento es ese cuando Cristo viene como ladrón? Cuando se cierra la puerta de la gracia. ¿Qué viene después del cierre de la puerta de la gracia? ¿Qué hay? El tiempo de angustia. Y después, al final del tiempo de angustia, ¿qué viene? La segunda venida de Cristo Jesús. Así que Jesús dice: yo vengo como ladrón, la puerta se va a cerrar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vela. Es decir, mantente listo, preparado, despierto. Y luego dice, ¿qué cosa? Bienaventurado el que vela y ¿qué? Y guarda sus vestiduras. ¿Qué significa guardar las vestiduras? Para poderlas guardar o para poderlas cuidar, ¿tenemos que haberlas recibido antes? ¿Cómo no? ¿Cuándo recibimos nosotros las vestiduras? Cuando creímos en Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos, confesamos el pecado, confiamos en Él y le rogamos que nos perdonara. Jesús tomó su justicia y la puso a nuestra cuenta. En ese momento recibimos las vestiduras. Pero noten que el texto dice: bienaventurados los que ¿qué? Guardan sus vestiduras. Es decir, no solamente hay que recibirlas, sino que hay que guardarlas. ¿Y qué significa guardarlas? Tiene que ver con nuestro andar, ¿sí o no? Si nosotros no guardamos las vestiduras, ¿cómo andamos? Desnudos. ¿Y qué va a ver la gente? Nuestra vergüenza. Pero si nosotros guardamos las vestiduras, ¿cómo vamos a andar? Vamos a andar vestidos. Entonces yo pregunto, ¿tiene algo que ver el guardar las vestiduras con una vida santa? ¿Con una conducta santa? ¿Con un estilo de vida que fluye de la justificación? Todo está incluido en la justificación por la fe. La justicia por la cual nosotros somos justificados es imputada, es decir, es acreditada. La justicia por la cual nosotros somos santificados es impartida, nos es derramada. La justificación, en términos de la acreditación de la justicia de Cristo, es nuestro título al cielo, nuestro derecho al cielo. Mientras que la justicia impartida, que es la vida santa, es nuestra idoneidad o nuestra preparación para el cielo. Lamentablemente, en muchos círculos, aún de nuestra propia iglesia, se enfatiza tan solo el derecho al cielo, la justificación, y se ignora la importancia de la santificación. Ahora quiero, en el tiempo que nosotros disponemos ahora para estudiar la palabra de Dios, presentar algunos ejemplos bíblicos de lo que nosotros hemos analizado en nuestro primer tema. Y voy a empezar con dos historias que todos conocemos muy bien. Yo las conozco desde que estaba en la escuela sabática de niños, cuando era bien chiquito. La primera historia que quiero que notemos es la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Esa historia, mis hermanos y hermanas, es una historia, pero también es una profecía. Porque lo que sucedió allí en Babilonia local, en un sitio geográfico limitado,
en realidad es una ilustración de algo que va a suceder globalmente al final de la historia. Lo que sucedió con el Israel literal va a suceder con el Israel espiritual a nivel global al final de la historia. Y vamos a notar la comparación. Yo pregunto, ¿Nabucodonosor por un tiempo se comportó como una bestia? ¿Levantó una imagen? ¿Mandó a todos que adoraran la imagen? Y cualquiera que no adorara la imagen, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a matar. ¿Ustedes pueden pensar de alguna parte de Apocalipsis a donde hay algo muy semejante a eso? Apocalipsis 13. Porque ahí habla de la bestia levanta una imagen, manda a todos a adorar la imagen, y cualquiera que no adore la imagen, ¿será qué? Muerto. ¿Hay algún paralelo? Hay un paralelo claro, mis hermanos y hermanas. Es decir, que la historia de los tres jóvenes prefigura o ilustra lo que va a pasar con todo el pueblo de Dios en todo el mundo al final de la historia, cuando la bestia levanta su imagen y proclame un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Fíjense lo que dijo la sierva del Señor. En el tomo 14 de Manuscript Releases, es una serie de libros que no están en español, pero yo traduje esta cita en la página 91. La sierva del Señor comparó lo que pasó en Babilonia con lo que va a pasar al final de la historia con las siguientes palabras. Se ha levantado un sábado ídolo. ¿Cuál es el sábado ídolo? El domingo, muy bien. Se ha levantado un sábado ídolo. Tan ciertamente como se levantó la imagen de oro en el valle de Dura. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, de la misma manera se dará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo sean encarcelados y muertos. Interesante el paralelo que traza el espíritu de profecía. Ahora yo quiero preguntar, ¿cómo demostraron los tres jóvenes en el valle de Dura que en realidad habían sido justificados por la fe? Yo pregunto, ¿la justificación por la fe solo fue una transacción legal con ellos, a donde Cristo sencillamente les atribuyó y les acreditó su justicia? Eso fue el primer paso, pero había más. ¿Cómo mostraron ellos que en realidad habían sido justificados por la fe? Mis hermanos y hermanas, su fe se dejó ver por su fidelidad. La fe, en otras palabras, es fiel. Estaban dispuestos inclusive de morir porque tenían fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. En la revista Youth Instructor, el instructor de los jóvenes, julio 12 de 1904, la hermana White afirmó en cuanto a estos tres jóvenes: los tres hebreos tuvieron que confesar a Cristo aún ante el espectro de un horno de fuego ardiente. Esto les costó algo, pues sus vidas estaban en juego. Estos jóvenes, llenos del Espíritu Santo, ahora escuchen bien, le declararon su fe al reino entero de Babilonia. ¿Qué hicieron? La justificación por la fe solamente, ay sí, gracias Señor Jesús, dame tu justicia y todo se acabó y no importa la vida. No, Señor. Estos jóvenes llenos del Espíritu Santo le declararon su fe al reino entero de Babilonia. Testificaron que aquel a quien adoraban era el único Dios vivo y verdadero. La demostración de su fe. ¿Qué pasa con la fe? Hay que ¿qué? Demostrarla. La demostración de su fe en el valle de Dura fue una presentación elocuente de sus principios. Una fe que se manifiesta en fidelidad y lealtad a Dios. Por causa de su fe, ellos fueron librados del horno de fuego. Ahora, ¿saben algo interesante? La palabra librar
se usa solo en 3 lugares del libro de Daniel. En el capítulo 3, que vamos a mirar ahora las referencias. En el capítulo 6 y en Daniel 12:1. Es decir, estos 3 lugares están relacionados. Los únicos capítulos en Daniel que usan la palabra librar o libertar. Quiero mostrarles en Daniel el capítulo 3 cómo se usa la palabra librar. Vamos a Daniel 3, 16 al 18, para que veamos que en realidad la justificación por la fe es una conexión con Cristo que se exhibe por fidelidad o por lealtad, aún estando dispuesto de morir por la causa de Jesús. Daniel 3, 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien ¿qué? Servimos, puede, ahí está la palabra clave, ¿puede qué? Librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ahí está otra vez el uso de la palabra, nos librará. Pero no eran presuntuosos. Saben que muchos cristianos sirven a Dios por los panes y los peces. Dice: Señor, si tú eres bueno conmigo, yo soy bueno contigo. ¿Han oído de la iglesia pare de sufrir? Ay, sí, danos tu dinero y vas a parar de sufrir. Y entonces Dios va a estar contigo. ¿Y qué pasa cuando sufrimos? Entonces Dios no está con nosotros. Fíjense lo que dijeron los jóvenes. Y si no, Dios nos va a librar. Pero si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Servimos a nuestro Dios hasta la muerte. Perseveramos, guardamos sus mandamientos y tenemos la fe inquebrantable que nos ha dado Jesús. Finalmente los 3 hombres son librados cuando Jesús mismo entra al horno con ellos y son librados. Porque dice que el Hijo de Dios, el cuarto se parecía al Hijo de Dios. Ahora, noten lo que dice el versículo 28 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ¿qué? Oh, ese detalle quiero que lo recuerden. Bueno, ¿y acaso no dijimos que el que estaba en el horno era el Hijo de Dios? Y ahora dice que fue su ¿qué? ¿Cuál es el nombre de ese ángel? Miguel. Recuerden eso, porque vamos a ir a Daniel 12:1. El Hijo de Dios es ¿qué? También es ¿qué? El ángel. Pero no es un ángel común y corriente. Es el arcángel Miguel. Lo vamos a ver en unos momentos. Así que dice, envió su ángel, y luego ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Y qué? Ahí está la palabra clave otra vez. Y libró a sus siervos que ¿qué? ¿Tiene algo que ver eso con la justificación por la fe? ¿Confiar? Confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dice blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda, ahí está la palabra otra vez, librar como libra este. ¿Por qué libró Dios a sus siervos? ¿Tenían justificación por la fe esos muchachos? ¿Habían recibido la justicia de Cristo? ¿Cómo no? ¿Y cómo se manifestó la justicia de Cristo en la vida de ellos? Por su andar. ¿Guardaron sus vestiduras, sí o no? Guardaron sus vestiduras. No andaban desnudos ni avergonzados, porque estaban cubiertos con la justicia de Jesús. Pero la justicia imputada se manifestó en la justicia ¿qué? Impartida. ¿Están entendiendo el punto?
Ahora, ¿saben lo que dice Hebreos 11, 33 y 34? Vamos un momento ahí a Hebreos 11, 33 y 34 porque ustedes vean algo interesante. Hebreos 11 se conoce como el capítulo de la ¿qué? El capítulo de la fe, porque se mencionan montones de héroes y la fe que ellos tuvieron. Ahora fíjense, ¿cómo fue que vencieron esos muchachos esa prueba sobre la bestia, su imagen y el decreto de muerte? ¿Cómo vencieron ellos? Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 33 y 34, escuchen bien, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y luego, ¿qué dice? A esto vamos en unos momentos. Taparon boca. ¿Cómo es que Daniel tapó la boca de los leones? Por fe. Dice que por fe taparon boca de leones. Y luego el versículo 34 dice, apagaron ¿qué cosa? Fuegos impetuosos. ¿Por qué se apagó el fuego y por qué libró Dios a Daniel del foso de los leones? Por fe. ¿Tiene eso algo que ver con la justificación por la fe? La fe se manifiesta en fidelidad. Y fe que no es fiel, no es fe. La fe que salva es la justicia de Cristo. Pero la justicia de Cristo que no cambia la vida no es en verdad la justicia de Cristo. La sierva del Señor en el libro Profetas y Reyes, página 513, nos dice, aplicando esto a nosotros, como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos, escuchen, ¿por quiénes va a obrar Dios? Dice, obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. ¿Cuándo aprendemos a ser firmes con lo recto? Cuando hacemos la declaración de renta. Cuando llenamos el sobre de diezmo. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que cuando llegue esa prueba no hemos desarrollado la fe, ni la confianza, ni hemos sido leales? Dice, Señor, ahora yo sí voy a ser leal. Ahora es que tenemos nosotros que desarrollar esa fidelidad y esa lealtad inquebrantable a Dios. ¿Saben? Algunos adventistas dicen, pastor, a mí nunca me alcanza el dinero para diezmar. Y yo le digo, mira, yo te doy una fórmula donde siempre te va a alcanzar para diezmar. Diezma primero. Pues entonces no tengo para pagar todos los biles. Entonces yo le digo, bueno, tú lo que estás diciendo es que para poder pagar las cuentas está bien robarle a Dios. Pero esas mismas personas, yo a veces las oigo decir, mire, a mí no me alcanza para diezmar, pero cuando lo tenga que entregar todo, inclusive la vida, yo la entrego. ¿Qué le hace pensar a usted que si no le va a devolver el 10% va a entregar la vida? Es ahora que nosotros aprendemos a ser fieles a Dios. No cuando llegue la crisis. Para ese tiempo ya la puerta de la gracia se ha cerrado y ya habremos decidido nuestro destino, si vamos a andar desnudos o si vamos a andar vestidos. Sigue diciendo la sierva del Señor, el que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a quienes, a los que ponen su confianza en Él. Esa es fe. Esa es la fe de Jesús. La misma fe que tuvo Jesús en su crisis. Cuando se sintió abandonado de su padre, no tenía ni la ropa, mis hermanos y hermanas. No tenía ningún apoyo humano. Jesús se sintió desamparado y dijo, pero yo conozco a mi Padre. Y yo confío en mi Padre. Pase lo que pase. Y finalmente fue recompensado por su Padre.
Esa es la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios. Y la fe que tuvo Jesús es la fe que necesita tener el pueblo de Dios. Esa es la fe de Jesús del mensaje del tercer ángel. Hay otra historia que encontramos y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Esa historia también prefigura lo que va a pasar en el futuro. ¿Sobre qué tenía que ver la controversia de Daniel en el capítulo 6? Con la adoración y con la ley. Yo pregunto, ¿el conflicto final va a tener que ver con la adoración y la ley? El que adora la bestia y su imagen, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. En contraste, el conflicto final tiene que ver con la ley. Vamos a ver en Daniel 6 cuál es el conflicto que hay. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, los enemigos de Daniel: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él, ¿en qué cosa? En relación con la ¿qué? Con la ley de su Dios. Y ustedes saben que los enemigos preparan el complot contra Daniel. Y van al rey y le dicen: oh rey, nosotros te queremos tanto a ti. Queremos que tú dejes un decreto que nadie puede hacer una petición a otro sino a ti por un periodo de 30 días. Y el rey se siente tan halagado y dice: mire cómo me quieren, que solamente me pueden pedir a mí. Y el rey se deja engañar. Pero cuando se despierta es un problema. Y entonces la Biblia nos dice que el rey dio el decreto. En 30 días nadie puede hacer una petición a un Dios ni a hombre que no sea el rey. Y ahora los enemigos de Daniel van al rey y le dicen: oh rey, hay un individuo que no ha obedecido tu ley. Porque la Biblia dice que Daniel se fue para su aposento y ¿qué hizo? Hubiera sido muy fácil para Daniel decir: oye, pero no ofendamos innecesariamente al rey. ¿Para qué vamos a hacer eso? Yo cierro las ventanas y oro en privado. Su testimonio era público. Tenía la fe de Jesús. Abre las ventanas y como solía hacer, ora 3 veces al día. Desde su niñez dice la Biblia que hacía eso. Los enemigos ahora van al rey y lo acusan y el rey se da cuenta que lo han engañado, pero no lo puede soltar. Dice que el rey proclama la ley diciendo: yo soy soberano y yo puedo proclamar la ley, y entonces es esclavo de su propia ley y no se puede zafar. Y la Biblia nos dice en Daniel el capítulo 6 y el versículo 16 que Daniel es llevado al foso de los leones. Fíjense cómo dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, ahora fíjense bien: el Dios tuyo, a quien tú sirves de vez en cuando, ¿qué distinguía a Daniel? Dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y ahora viene la palabra clave: ¿el te qué? ¿A quién libra a Dios? Al que le sirve continuamente. Esa es la vida santificada. Luego vamos entonces al versículo 20. Esto es después de una noche que el rey no puede dormir, un insomnio constante. Y entonces por la mañana viene al foso porque él ama a Daniel. Y el versículo 20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves de vez en cuando, no, a quien tú ¿qué? Continuamente te ha podido, ahí está la palabra clave otra vez, te ha podido ¿qué? Librar de los leones. ¿Y qué dice Daniel? Mi Dios me ha ¿qué? Me ha librado. Los leones se portaron como gaticos. Me gusta pensar que Daniel le pasó la mano así. Y algunos pueden decir: bueno, pero los leones no tenían hambre. Que no tenían hambre. La Biblia dice que los enemigos ahora fueron llevados y fueron echados al foso. Y antes que llegaran al suelo, ya los leones se estaban echando el banquete del siglo.
Noten el versículo 27, cuando pasa esta historia, fíjense otra vez la palabra librar, es una palabra clave. Dice en el versículo 27 el rey, en cuanto a Dios, Él salva y ¿qué? Y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Tenía la liberación de Daniel algo que ver con sus acciones, con su andar? ¿Con el hecho de que estaba cubierto con el manto de la justicia de Cristo? Noten el versículo 22 de Daniel 6. Daniel 6 y el versículo 22. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque ante él fui hallado como inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho que nada malo. ¿Tenía algo que ver la vida íntegra de Daniel con la liberación de parte de Dios? ¿Están entendiendo esto, mis hermanos y hermanas? El pueblo de Dios va a pasar por la prueba de la bestia, su imagen, su marca. Va a haber un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del planeta. Vamos a pasar por experiencias semejantes a estas. Si nosotros no hemos recibido a Cristo como Salvador personal, si no hemos recibido la justicia imputada de verdad, porque estamos tristes por el pecado, y se refleja en nuestra conducta, nosotros no vamos a pasar victoriosamente por este periodo. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pastor, usted está diciendo que entonces somos justificados por obras. No. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Pablo y Santiago se contradicen uno al otro? ¿Ustedes creen que los escritos de Pablo y los escritos de Santiago son contradictorios? ¿Será que Pablo creía que la justificación por la fe es que Dios declara a una persona justa, mientras que Santiago creyó que la persona, Dios la justifica porque se porta bien? No, mis hermanos. El hecho es que no puede existir la fe verdadera sin obras. Y verdaderas obras no pueden existir tampoco sin la fe que produce las obras. Es decir, la fe es una palabra dinámica. Fe en la Biblia es una palabra activa. Tiene que ver con una fuerza interna que nos motiva a ser leales y a ser fieles a Dios en la crisis. El apóstol Pablo está hablando de la raíz de nuestra salvación y Santiago está hablando del fruto. El apóstol Pablo está diciendo cómo nos salvamos y Santiago está diciendo cómo vive uno que está salvo. El que dice que estoy salvo y vive como el diablo no está salvo. Porque Santiago dice que hasta los demonios creen o tienen fe, porque es la misma palabra. Los mismos demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan, dice la Biblia. Yo pregunto, ¿la fe que tienen los demonios se produce buenas obras? ¿Qué pregunta? ¿Impacta su creencia, su diario caminar? No. ¿Cómo andan los demonios? Desnudos. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Lo que estoy diciendo, mis hermanos y hermanas, es que la fe verdadera es fiel. Y fe que no es fiel, no es fe. Santiago da dos ejemplos. El primer ejemplo es Abraham. El apóstol Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora yo pregunto algo. ¿Impactó a Abraham la justificación por la fe? ¿Impactó su conducta? ¿Saben cuándo es que Abraham fue justificado por fe? Cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. ¿Ustedes creen que fue un acto de fe? ¿Demostró Abraham su fe al salir de Ur?
Ahí estaba su vida, ahí estaba su familia. Ahí tenía sus posesiones. Y Dios le dice, sal. Y Abraham piensa, bueno, ok, ¿para dónde voy? Dios dice, no, yo te digo después. ¿Tomó fe salir? Sí. ¿Cómo demostró Abraham que creyó a Dios saliendo? ¿Cómo demostró Abraham su fe cuando Dios lo mandó a tomar a su hijo y matarlo en el monte Moria? ¿Ustedes creen que la fe de Abraham fue probada? Yo pregunto, la justicia de la cual habla Pablo sencillamente es, ay, Cristo te justifica, pone la vida de Cristo a tu cuenta y no importa cómo vivas. No, Señor. La Biblia nos dice que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, lleva y sacrifica a tu hijo, ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo, yo voy a hacer lo que Dios dice. Su fe fue fiel. Y luego se menciona también en Santiago a Rahab la ramera. Dice que fue justificada por fe. Lo dice Santiago. Y usted dice, ¿cómo es que esa mujer ramera en Jericó fue justificada por fe? La Biblia dice, es porque ella escondió a los espías y los mandó por otro camino. Y usted dice, ¿y eso por qué toma tanta fe? ¿Saben por qué? Porque si la descubrían, la iban a matar. Noten esta cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 482. Dice, los habitantes de la ciudad, es de Jericó, aterrorizados y suspicaces, se mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron gran peligro. Fueron, sin embargo, salvados por Rahab, mujer de Jericó, que arriesgó con ellos su propia vida. En retribución de su bondad, ellos le hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad fuese destruida. ¿Cómo demostró Rahab su fe por la cual fue justificada según Santiago? Lo demostró escondiendo a los espías a riesgo de su vida y mandándolos por otro camino. ¿Se manifestó la fe en acción, sí o no? ¿Cómo andó Rahab? ¿Desnuda o vestida? Vestida, espiritualmente hablando. Mis hermanos y hermanas, la fe sin obras es incompleta. Y una fe incompleta no le puede salvar. El énfasis en Hebreos 11, el capítulo de la fe, no recae primordialmente sobre la justicia imputada de Cristo, sino que recae sobre una vida fiel y obediente que fluye de una relación salvadora con Cristo Jesús. Me gusta decirlo de esta manera: las obras son el lado visible de la fe y la fe es el lado invisible de las obras. La fe genuina obra, en otras palabras. Y si ustedes leen Hebreos 11, todos los que se mencionan allí están haciendo, no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo. Están obedeciendo. Por ejemplo, Abel ofreció el sacrificio. Enoc agradó a Dios. Noé construyó el arca. Abraham salió de Ur. Abraham ofreció a su hijo. Isaac y Jacob bendijeron a sus descendientes. Moisés fue ocultado por su hermana a riesgo de su vida. Moisés fue ocultado por su hermana. Moisés rehusó que se le llamara hijo de Faraón. Moisés salió de Egipto. Moisés rechazó los tesoros de los egipcios. Moisés observó la Pascua. Israel cruzó el Mar Rojo. Israel marchó alrededor de Jericó. Rahab ocultó a los espías. Todo lo que dice Hebreos 11 tiene que ver con acción, con el andar. Por fe hicieron esto y esto y esto. Es decir, es la respuesta de la fe. Noten Hebreos 11 y el versículo 32 al 40. Hebreos 11 y el versículo 32 hasta el versículo 40. Aquí concluye el apóstol Pablo su descripción de la fe en este capítulo. Dice ahí, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y fíjense qué es lo que sostuvo a toda esta lista que tenemos aquí. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, y sin embargo tuvieron fe, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. ¿Está quedando claro? ¿Qué quiere decir Apocalipsis 16:15? Jesús dice, yo vengo como ladrón. La puerta de la gracia se va a cerrar. Vela para que cuando llegue ese momento no te halles durmiendo. Y asegúrate que guardes tus vestiduras, las vestiduras que yo te di cuando creíste en Cristo, cuando lo recibiste como Salvador. Asegúrate de que estas vestiduras tú las guardes y las mantengas limpias y las mantengas resplandecientes, para que no andes, cuando llegue este momento, no andes ¿qué? Desnudo, sino que andes vestido, porque si andas desnudo, todo el mundo va a ver tu vergüenza. Vital este versículo de Apocalipsis 16 y el versículo 15. Ahora vamos a Daniel 12:1. ¿Recuerda cuál es la palabra clave en Daniel 3 y Daniel 6? ¿Cuál es? Librar. El único lugar más en Daniel donde se encuentra esa palabra librar es en Daniel 12:1. Y ahí se describe la crisis final. Déjenme darles un poquito de contexto de Daniel 12:1. En Daniel 11, 44 y 45, los versículos que vienen antes del 12:1, habla del rey del norte. Y el rey del norte va con el fin de aniquilar y destruir al pueblo de Dios. Ahora, en la Biblia el rey del norte se describe de otras formas. El rey del norte se le llama también el cuerno pequeño, se le llama la ramera, se le llama la abominación asoladora, se le llama el hombre de pecado, se le llama el anticristo. Son diferentes nombres que se le da al mismo sistema. Es decir, al final de la historia se van a levantar para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo está a punto de ser destruido, encontramos aquí lo que sucede en Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo, cuando se salga a destruir al pueblo de Dios, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe. ¿Y qué caracteriza a este príncipe? El gran príncipe que está ¿qué? De parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, se levanta ¿con qué fin? Para defender a su pueblo. ¿Y por qué se levanta para defender a su pueblo? Según el contexto. Porque el rey del norte ha salido ¿para qué? Para destruirlos. La bestia, la segunda bestia de la tierra, los reyes de la tierra se han unido para acabar con el pueblo de Dios. Por lo tanto, ahora se levanta Miguel para defender a su pueblo. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo. Dice, y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquí viene la buena nueva. ¿Qué pasó con los 3 jóvenes en el horno? ¿Fueron librados? ¿Qué pasó con Daniel que iban a destruir? ¿Fue librado? ¿Sí o no? Y al final de la historia, ¿ustedes creen también? ¿Qué va a pasar en este tiempo de angustia? Dice, mas en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro.
¿Va Dios al final de la historia, mis hermanos y hermanas, a librar a su pueblo? Ahora aquí viene mi pregunta. ¿Los 3 jóvenes pasaron por el tiempo de angustia? Dios podría haberlos librado sin que fueran echados al horno. ¿Ustedes creen? ¿Podría Dios haberle dado un infarto a Nabucodonosor? ¿Podría haberle mandado un relámpago? Estos son mis siervos, sin que entraran en el horno. Claro, podría haberlo hecho. Pero Dios permitió que fueran echados en el horno. ¿Ustedes creen que la fe de ellos fue severamente probada? Si la fe mía es probada nada más con mirar un fogón encendido en la estufa. Ahora imagínense ustedes un horno calentado 7 veces más y ellos dicen, somos leales a Dios, somos justificados por fe y eso se manifiesta en fidelidad. Aunque se desplomen los cielos, somos fieles a Dios. Y si no nos libra, igual somos fieles a Dios. Nada de esto pare de sufrir. Es un falso evangelio. Entonces, pobre Job no paró de sufrir. Eso de Dios no estaba con él. Dios estaba con él. Lo que pasa es que permitió Dios que pasara por el tiempo de angustia. Porque eso desarrolla nuestra fe. La fe que no es probada no crece. ¿Es así o no es así? Las pruebas son el ejercicio de la fe. Ustedes pueden levantar 200 libras si nunca han hecho ejercicio. No. ¿Qué les hace posible levantar 200 libras? Practicando. ¿Qué fortalece la fe? Las pruebas y las aflicciones. Las aflicciones son una bendición. Entonces eso de pare de sufrir, donde ya la gente no va a sufrir nada, bueno, entonces no, ¿cómo va a crecer la fe? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Agradézcale a Dios las tribulaciones y aflicciones por las cuales pasa. Son bendiciones. ¿Qué bendiciones, pastor? Pero el sufrimiento es grande, sí, pero no es más grande que el que sufrió Jesús. Y Jesús no soltó la mano de Dios. Y los 3 jóvenes no soltaron la mano de Dios. Dios permitió que pasaran por el tiempo de angustia. Y sin embargo, al final de su tiempo de angustia fueron libertados. Yo pregunto, ¿Dios permitió que Daniel pasara por el tiempo de angustia? ¿Podría Dios haber librado a Daniel para que no lo echaran al foso? Lógico, claro que sí. Dios podría haberle destruido los príncipes y hubiera demostrado que el decreto de ellos estaba equivocado, pero no, Dios dice, yo voy a permitir que mi siervo sea echado en el foso de los leones. ¿Pasó Daniel por el tiempo de angustia? ¿Ustedes creen que la fe de él fue probada? Oigan, mis hermanos y hermanas, él sabía que él conocía el foso de los leones, él era siervo del rey, tenía un puesto político, sabía que cómo hacían esos leones. Y sin embargo, Dios permitió que fuera echado al foso de los leones, pero por su fidelidad, por causa de su fe, fue librado de las bocas de los leones. Andó vestido. ¿Están entendiendo este versículo? Tenemos que ser equilibrados en nuestro concepto de la justificación por la fe. La hermana White dice que la fe y las obras son como 2 remos de un bote. Yo pregunto, ¿cuál de los 2 remos es más importante, el izquierdo o el derecho? Si usted tiene solo el remo izquierdo, usted rema y el bote da vueltas a la derecha. Si usted tiene solo el remo derecho, el bote da la vuelta solamente a la izquierda y no avanza nada. ¿Qué necesita tener? Los 2 remos funcionando juntos. Fe y obras funcionando juntos. Esta idea de que lo único que importa es que tú seas justificado por Cristo y tu vida no interesa, es un falso evangelio. Cuando realmente estamos tristes por nuestros pecados, y nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados a Jesús, decimos, Señor Jesús, soy un miserable pecador, no merezco la salvación, odio el pecado por lo que le hizo a Jesús en la cruz. Ay, yo sí quisiera vencer el pecado, por favor perdóname. Jesús pone su justicia a tu cuenta. Pero si estás verdaderamente arrepentido y odias el pecado, tu vida va a cambiar. Y si no cambia es porque no conoces a Jesús. ¿Me estoy haciendo claro?
Ahora, mis hermanos y hermanas, al final de la historia, la fe del pueblo de Dios se va a manifestar a nivel global. El pueblo de Dios será igualmente fiel como Daniel y sus 3 amigos. Su fe se manifestará en fidelidad. A veces los teólogos adventistas son contradictorios, porque dicen, cuando están hablando del estado de los muertos, dicen, miren, la Biblia enseña que el cuerpo unido con el espíritu es un ser viviente. Yo le pregunto, ¿qué es más importante, el cuerpo o el espíritu? ¿Hay uno es más importante que el otro? No, cuando se trata de una persona, tiene que ir el espíritu y el cuerpo. Y esta ilustración no es mía. No es mía. Porque Santiago dice, así como el cuerpo sin el espíritu está, ¿qué? Muerto. Y los teólogos adventistas dicen, sí, el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero luego dicen, podemos tener justificación sin santificación. Pero Santiago sigue diciendo, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta también. Así que no hable solo de fe y justificación y nada de santificación, porque tienen que ir ¿qué? Juntos uno con el otro. La fe produce las obras. La sierva de Dios dice en cuanto al tiempo de angustia, mientras Satanás, esto es conflicto de los siglos 6 y 18, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. ¿Qué va a permitir Dios que Satanás haga? Probar a su pueblo hasta el extremo. Y dice, espera, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios permite eso? Primero, para nuestro propio beneficio, para que aprendamos a confiar en Él. Y en segundo lugar, para exhibir ante el universo que va a haber toda una generación de personas que sirven a Dios por amor y no por interés. ¿Te recuerdas la historia de Job? Nosotros vamos a revivir la historia de Job, solo que va a ser toda una generación de personas al final. Se realiza una reunión celestial, ustedes conocen la historia. Allá comparecen los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos que no pecaron. Dios ha colocado un ángel excelso para gobernar sobre cada mundo. En este mundo era Adán, pero en otros mundos son los ángeles más elevados, representan los mundos. Y de vez en cuando vienen a presentarse delante de Jehová para tratar asuntos de negocios del universo. Y entre esos se apareció ¿quién? Satanás. ¿Y por qué Satanás estaba en medio de ese grupo? Porque él venía representando ¿qué? La tierra, porque se le robó la posición a Adán. Y entonces Dios le dice a Satanás, mira, ¿de dónde viene? Ah, de rodear la tierra y de andar por ahí. Vengo de supervisar mi territorio. Y Dios dice, pero tú no has visto a mi siervo Job, que está en tu territorio, pero me sirve a mí. Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ay, Satanás, y todos los representantes del universo están viendo esto. Satanás dice, pues claro, pare de sufrir. No le has rodeado tú de tu protección, lo has prosperado en todo, le has dado muchos panes y peces. ¿Quién no te sirve así? Pero si tú me permitieras quitarle todo lo que tiene, te blasfemaría en tu rostro. ¿Y quiénes están presenciando? ¿Quiénes están oyendo esto? Todo el universo lo está viendo. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, tú eres un mentiroso, no le crean lo que está diciendo? Los representantes vienen y dicen, ¿a qué le tiene miedo Dios? De verdad que lo ha rodeado y lo ha protegido. Puede ser que Satanás tenga razón. Así que Dios dice, tú dices eso, que Job me sirve por los panes y los peces, por todo lo bueno que yo hago por él, porque lo cuido y lo protejo. Haz lo que tú quieras con él, solo que no me le quites la vida. Sale Satanás y le quita todo, mis hermanos y hermanas. Pierde todos los hijos, su casa, sus bestias, sus siervos. Quedó en la ruina. ¿Y qué dijo Job?
Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. ¿Y qué está diciendo los representantes del universo? ¡Ah, Dios tiene razón! Porque fíjese, Dios dijo que Job le iba a servir aunque le vinieran las malas, en las buenas y en las malas, y ahora le vinieron las malas, y Dios, alabado sea el nombre de Jehová. ¡Ah! Dios tiene razón. Y luego se realiza una segunda reunión. Y Satanás viene representando al planeta y Dios le dice, ¿cómo te parece mi siervo Job? Que aunque tú me volcaste contra él, todavía conserva su integridad. Y Satanás dice, pero es que no me dejaste tocarlo a él. Si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría en tu rostro. Y el jurado celestial le está escuchando. De verdad que Dios no había permitido que lo tocara a él. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, no, ya se acabó el asunto, pues él va a ser fiel? Acepten nada más mi palabra. Los seres celestiales hubieran pensado, bueno, quién sabe. Así que Dios dice, haz lo que tú quieras con él, solo que no le quites la vida, porque si le quitas la vida, la prueba se acabó. Y Satanás sale y aflige a Job con una sarna maligna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Y era tan terrible que tenía que rascarse con una teja, dice la Biblia. ¿Y qué dijo Job? ¿Conservó su integridad? Sí. Es más, Job dijo, aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, escuchen bien. Job, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, le está clamando a Dios para que Dios le explique lo que está pasando. Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué razón me está sucediendo esto? Yo no entiendo, yo te fui fiel, yo te consideraba mi mejor amigo. ¿Por qué es que estoy pasando yo por este tiempo de angustia? Y está haciendo preguntas, pero no suelta el brazo de Dios. Ahora, si ustedes creen que clamar a Dios y preguntarle, ¿por qué me está pasando esto? Entonces ustedes no pueden aceptar tampoco que Cristo haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios se sentirá abandonado y desamparado de Dios. Lo dice el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Y los que se basan en sus emociones y sus sentimientos van a fracasar inmediatamente. Pero los que confían en las promesas de Dios, de que Él va a estar con ellos, no importa cómo se sientan, van a perseverar y van a ganar la victoria. Amén. Lamentablemente dependemos demasiado de la forma como nos sentimos. Cuando las cosas van bien, ¡ay, qué bueno es Dios conmigo! Y cuando las cosas andan mal, ¡ay, Señor, ¿por qué me desamparaste? ¿No es así? Así mismo es. Jesús no dependió de sus emociones. Pues Jesús se sentía desamparado de su padre. ¿Para qué iba a confiar en su padre si no podía sentir a su padre? Porque su padre le había dicho, yo estaré contigo, inclusive en el valle de sombra de muerte. Y así va a pasar finalmente con el pueblo de Dios, mis hermanos y hermanas. Sigue diciendo la sierva del Señor. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios. ¿La qué? La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. ¿Ves? Satanás va a llevar a la gente a decir, mira la vida que viviste, y tú crees que Dios te va a aceptar con esa vida que tú viviste. Tenemos que tener la seguridad del perdón, mis hermanos y hermanas, en ese tiempo. Tenemos que estar seguros que Cristo nos ha perdonado y nos ha justificado en el tiempo de angustia. Porque Satanás va a decir, tus pecados son demasiado grandes, Dios no te puede haber perdonado. Y el pueblo de Dios va a decir, yo reclamo la promesa del perdón de Dios. No me siento perdonado, pero sé que me perdonó, porque Él dice. Me hace recordar de una dama que una vez vino, me dijo, pastor, yo tengo este pecado que cometí. Y dice, y me siento mal, no siento que Dios me ha perdonado por ese pecado. Le dije, bueno, ¿y tú lo estás practicando todavía? Dice, no, ya no, pero es que es un pecado tan grave que yo estoy convencida que Dios no me ha perdonado. Le dije, ¿tú te arrepentiste de ese pecado? Sí. ¿Lo confesaste? Sí, cómo no, lo confesé también. Pero no me siento perdonada.
Pero sí te arrepentiste y lo confesaste, ¿verdad? Dice, sí, cómo no, lo confesé y me arrepentí también. Le dije, ¿por qué entonces no eres capaz de aceptar el perdón de Dios? No tiene nada que ver con que te sientas perdonada, sino porque Dios dice que te perdonó. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Punto final. No tiene nada que ver con cómo te sientas. Satanás, durante el tiempo de angustia, va a tratar de convencer a los salvos de que sus pecados son tan grandes y tan graves que Dios no les ha perdonado, con el fin de descorazonarlos y hacer que suelten la mano de Dios. Tenemos que tener la seguridad del perdón. Sigue diciendo la sierva del Señor. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad y su indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así destruir su fe. ¿Qué es lo que va a tratar de lograr Satanás al decirnos que no hemos sido perdonados? Destruir su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y llevarlos a abandonar su lealtad a Dios. ¿Están entendiendo la importancia de lo que estamos estudiando? Ahora ustedes dicen, pero pastor, entonces ¿cómo puedo yo tener esta clase de fe? ¿Cómo puedo tener yo la seguridad del perdón? ¿Cómo puedo yo tener la fe que tuvieron los héroes y las heroínas de Hebreos el capítulo 11? Pues el capítulo 12, 1 al 3, después de dar la lista de los héroes, nos dice cómo se hace. Noten Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Hebreos el capítulo 12 y el versículo 1 al versículo 3. Nos da el secreto. Este es el secreto de cómo tener esa clase de fe. Después de mencionar a todos los héroes, ahora da el secreto de cómo fue que ellos vivieron por fe. Dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Paso número 1 es ¿qué cosa? Despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de ver televisión. Hay que despojarnos de eso. Tenemos que despojarnos de otros hábitos que tenemos en nuestras vidas. Dice que lo primero es despojarnos de ¿qué? Del peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, fíjense la acción ahora, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdan perseverancia? El mensaje del tercer año. Deja lo malo, corre con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo es que se hace esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojarnos de la carga de pecado, con perseverancia, dice aquí el apóstol Pablo, correr la carrera que tenemos por delante, y el secreto es poner los ojos en Jesús. Permítanme mencionar al terminar dos aspectos en cuanto a poner los ojos en Jesús. La sierva de Dios nos ha dicho que nosotros debemos dedicar por lo menos 1 hora al día para contemplar la vida de Jesús. Primordialmente las escenas finales de su vida, su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. Ahora, ¿por qué dice ella eso? ¿Qué veo yo cuando yo contemplo a Jesús? Yo veo un ser absolutamente hermoso, un ser perfecto,
un ser inmaculado, un ser santo. Y entonces cuando yo veo a Jesús así, ¿cómo me veo yo? Todo lo contrario, pecaminoso, manchado, débil. Veo el contraste entre la santidad de Jesús y la corrupción de mi propio corazón. Y entonces clamo a Dios y le digo, Señor, ¿quién me librará de esta situación en la cual me encuentro? Y entonces viene a mi mente el sacrificio de Jesús. Y fíjense algo interesante, cuando ustedes contemplan el sacrificio de Jesús, mis hermanos y hermanas, el pecado fue tan terrible, el pecado que cargó Jesús fue tan terrible que sudó grandes gotas de sangre. No sudor, sangre. Clamó con agonía a su padre, Padre, 3 veces digo, Padre, si puedes quitar esta copa de tu ira de mi mano. La ira de Dios derramada sobre él por los pecados que estaba cargando del mundo. Si puede pasar esta copa que me separa de ti, que pase esa copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Y luego lo contemplamos en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le preguntamos a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué te pasó todo eso? Y Jesús va a decir, por tus pecados. En ese momento, ¿cómo voy a ver el pecado? Como aquello que llevó a Cristo a la cruz, que le causó el sufrimiento. Voy a decir, Señor Jesús, yo no quiero causarte sufrimiento. Mira lo que mis pecados han hecho contigo, qué terrible. Jesús dice, por tus pecados hice esto, porque yo quiero salvarte. Entonces en ese momento se realiza un cambio en el corazón. Digo, wow, mire lo que hicieron mis pecados con Jesús. Soy tan poco semejante a Él. Yo quiero ser como Jesús. Y entonces Jesús entra en nuestro corazón para que podamos correr esa carrera, echar a un lado el peso del pecado y para que podamos perseverar, como dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús. El problema es que, mis hermanos y hermanas, tenemos nuestros ojos puestos en todas partes menos Jesús. El apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria contemplando a Jesús. Si dejáramos de ver tanta cosa por televisión, novelas, claro, ese problema no lo tiene esta iglesia. Yo pregunto, ¿qué hace cuando nosotros exponemos nuestra mente, digamos, a todas estas novelas? ¿Qué enfatizan esas novelas? Infidelidad, odio, matanzas, espiritismo. Y entonces cuando contemplamos eso, yo pregunto, ¿llegamos a hacer lo que contemplamos? Sí, es un principio psicológico de la vida. Usted es lo que contempla. Si contempla a Jesús, va a ser como Jesús. Si contempla las cosas del mundo, va a ser como el mundo. Es una ley de la vida. Es como, usted es lo que come. Si tiene una buena dieta, va a tener ser saludable. Si come junk food, olvídese, va a tener mala salud. Y así es, comemos es por los ojos y por los oídos primordialmente. Somos lo que nosotros. Mire, hace unos años en Colombia, cuando yo estaba enseñando teología, mostraron una película, un sábado en la noche. Yo no sé por qué habrán mostrado esa película, de Bruce Lee. ¿Sabe quién es Bruce Lee? El karateca. Y toda la película era ¡shia! Cuando terminó la película y salieron los muchachos del colegio, ¿ustedes creen que todos salieron así en orden, así tranquilitos? ¡No! Eso era una cosa increíble. Todo el mundo salió ¡shia! ¡Ja! ¡Ja! Dando patadas. ¿Por qué hicieron eso? Por lo que habían visto. Por lo que habían visto. Entonces, ¿cómo podemos tener esta clase de fe? Debemos servir a Dios continuamente. Debemos contemplar a Jesús en toda su gloria y ver nuestra insuficiencia a la luz de la belleza de Jesús. Y luego, cuando vemos lo que Jesús sufrió, decir, Señor Jesús, yo odio el pecado y te amo a ti. Por favor, Señor Jesús, desarraiga de mi ser el pecado. Y entonces, mientras más contemplo a Jesús, más llego a ser como Él.
y así guardo mis vestiduras. Y voy a estar listo, no voy a andar desnudo cuando venga la crisis, sino que voy a andar perfectamente vestido con el manto de la justicia de Jesús. ¿Quieren ustedes tener esa experiencia, mis hermanos y hermanas? Si ese es el deseo de su corazón, pónganse de pie. Yo quiero tener una oración para cada uno de ustedes. Cristo viene pronto, las señales lo indican. Tenemos que ponernos serios con el Señor, mis hermanos y hermanas. Poner todo sobre el altar del sacrificio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje de Apocalipsis 16:15. No queremos andar desnudos. Queremos que nuestro caminar sea perfectamente vestidos con la justicia de Jesús. Padre, perdónanos por lo que hemos hecho en el pasado, por los muchos fracasos espirituales de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a contemplar a Jesús en toda su gloria. De esta manera, a despojarnos del mundo y del pecado, para que podamos proseguir en el camino de la santificación. Y finalmente permanecer fieles y decir cuando Jesús se manifieste en las nubes: he aquí, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y por responder nuestra oración, pues te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.